Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento y en este video vamos a hablar acerca del exceso de sol, las quemaduras por sol, la pudrición solar, la deshidratación solar. ¿Qué es esto? Chuyito, explícanos. Pues mira, uno piensa que las suculentas se dan bien a sol directo, pero hay muchas cosas que tienes que saber si tú estás poniendo tus suculentas a sol directo. ¿Por dónde empezamos? Bueno, voy a empezar por las quemaduras de sol. Las quemaduras de sol se dan cuando el sol tiene, por ejemplo, tormentas solares. Entonces esas tormentas solares llegan aquí a nuestro planeta, a nuestra amada Tierra, y suben la temperatura. Esos rayos son más fuertes, básicamente. Y pueden llegar a maltratar las suculentas, así sean suculentas que soporten sol directo, si no se cuenta con una protección. Mínimo una malla sombra al 50%, malla sombra 20%, plástico lechoso, hasta la media sombrita de un árbol. Ese es un detalle que nos suele llegar a ocurrir cuando nosotros nos damos cuenta la quemadura ya afectó demasiado. No sé si se alcance a ver en pantalla, pero esta es una quemadura solar en una Echeveria que es una cruzada de Canté con Derrenbergi. Aquí puedes ver esa quemadura que está aquí. Y estas quemaduras lo que hacen es que hacen que la planta pues ya no se vea tan bonita. Duelen mucho para tener una suculenta con quemadura porque luego hacen costras, se seca y hay que quitar la hoja. Por fortuna, en este caso no quemó demasiado la planta. Pero las quemaduras de sol pueden incluso achicharrar a tus suculentas. Aquí, por ejemplo, tengo un calanchoe ondulata. Sí, espero haberlo dicho bien, un ondulata. Que el sol simplemente lo deshidrató. Y tú sabes que los ondulata, pues son plantas que si no tienen mucha luz empiezan a etiolar, etiolar, etiolar. Entonces, ¿qué significa? Que a veces confundimos exposición solar con luminosidad. La exposición solar se puede dar muy bien sin tener la suculenta a sol directo, porque a veces el sol puede quemar y deshidratar la suculenta. Otro detalle, evidentemente, que sucede es la pudrición solar, como yo le llamo. Pudrición solar es cuando el sol hace que la temperatura suba tanto como que pudre la suculenta. O sea, los líquidos que tienen la suculenta se calientan tanto que la suculenta termina como reventándose. También se puede dar cuando mojamos la suculenta o aplicamos agua a nuestra suculenta y el día siguiente hace tanto sol que esa agua se calienta tanto que termina lastimando la suculenta y no solo lastimándola sino pudriéndola como en este caso. ¿Por qué? Porque también a veces colocamos las suculentas bajo el piso, es un piso de concreto de piedra, el sol rebota y la temperatura sube muchísimo y esa suculenta va a terminar achicharrada. Algo que tú tienes que saber es que las suculentas de preferencia no se deben dejar directamente en el suelo, se tienen que poner sobre mesitas para que esa temperatura no les dé tan directamente. Si una suculenta tiene una temperatura muy directa, lo que va a pasar es que la tierra se va a deshidratar. ¿Por qué? Porque esa tierra que está ahí va a perder toda el agua que está almacenada. Cuando cargas la suculenta apenas si ves que la suculenta tiene peso. ¿Por qué? Porque el agua se deshidrató la planta. Y esto suele suceder mucho cuando están cambiando las temporadas. Por ejemplo, ahora que estamos entrando en otoño, está haciendo un sol infernal que ni siquiera había habido en verano o en invierno. Y como ya mencioné, también depende de las energías de los planetas, hablando de pues esas erupciones que hay en el sol. Entonces, tener una suculenta directamente al sol siempre es un riesgo porque te puede venir un subidón de temperatura y luego cuéntale tú, todo lo que es el piso de concreto, los rayos pegan, despuntan y entonces la tierra absorbe todo ese calor. Las macetas absorben el calor, si son de barro, si son de plástico.
A veces hay macetas de cemento, macetas de color negro que absorben tanto la temperatura que terminamos deshidratando la suculenta y se empieza a ver algo como esto. Esta, por ejemplo, es una suculentita. Está como que empezando a deshidratar. No sé si se alcanza a ver bien. Pero las hojas se ven como arrugaditas, como achicopalitas. Mira, por ejemplo, aquí no están como que les hace falta agua. ¿Ves? No sé si se alcanza a ver, yo espero que sí. Pero las hojas se ven mal. ¿Ves? No se, mira, como que se apachurran, incluso se pueden lastimar. ¿Por qué? Porque la suculenta necesita hidratación. Ahora, ten mucho cuidado cuando estés trabajando con suculentas deshidratadas por sol, porque si tú vienes y le echas agua directamente, lo que va a pasar es que la vas a terminar pudriendo, porque la suculenta está sensible. Cuando hemos enfrentado un sol abrasador que quemó la suculenta, que la deshidrató, que elevó la temperatura, lo primero que vamos a hacer es llevar esta suculenta a un lugar sombreado pero iluminado. No la vayas a pasar directo a la sombra porque si ella le falta la luz no va a sobrevivir, como que se hacen muy feas. Tienes que llevarla a un lugar con plástico lechoso, a una malla sombra fresca. Y sobre todo, más que en un lugar que tenga algo de sombra ligera, que sea fresco. ¿De acuerdo? Cuando llevas a suculenta a ese lugar fresco, si es que puedes encontrar, porque a veces no hay, pero por eso les digo, siempre es bueno tener mallas sombras, pues la llevas a ese lugar fresco a que descanse. Y un día después, entonces sí ya le das un ligero riego, no excesivo, porque está sensible. Si yo una suculenta que está caliente, porque también las suculentas absorben el calor, se calientan las hojas y tú la riegas, lo que vas a hacer es como que dañar la planta. La planta de por sí está sensible, tiene las hojas muy calientes, está absorbiendo temperatura. Esto es como cuando metes un vidrio caliente a agua fría se rompe. Es lo mismo porque las suculentas son agua, ¿no? Entonces siempre que tengas estas suculentitas que como que mira el sol les está empezando a afectar, hay que llevarlas a un lugar ligeramente sombreado, esperar un día y entonces sí ya regarlas, ¿de acuerdo? No se va a marchitar la suculenta si primero bajas la temperatura que la suculenta tiene en las hojas. Y ya después, entonces sí, ya le podemos meter algo de agua. Esta, por ejemplo, es otra suculenta que puede que soporte muy bien el sol directo, pero le iría mejor en un lugar mucho más fresco. Entonces a veces queremos tener todas las suculentas así directamente al sol, que no se nos etiole, que no se nos haga fea la suculenta. Pero el término sería que algunas suculentas necesitan frescor. Tienen mucha iluminación, pero necesitan frescor. Sin ese frescor no van a poder sobrevivir. Y por eso les comentaba, no es verdad que las suculentas sean de sol directo. Y si pones las suculentas a sol directo en su hábitat natural, no van a estar bonitas, van a estar deshidratadas, las hojas quemadas, van a estar feitas. Para tener una suculenta bonita hay que cuidar mucho la temperatura, el sol, las subidas de temperatura, el calor. Por ejemplo, aquí tengo una lilacina que mira qué bonita se ha puesto su color. Oh, es bellísima. Pero está ligeramente deshidratadita, ¿no? Entonces, a pesar de que tiene un color maravilloso, porque el sol le está dando muy bien, la vamos a llevar a un lugar menos fuerte el calor, que no le pegue tanto. Y vamos a esperar un tiempo. Mira, ya mañana le vamos a poner un rieguecito. Pero primero que baje la temperatura interna de la planta, porque si no te va a pasar esto que se te pudre, ¿no? Incluso hay suculentas que están en el sol y el sol que pega tan fuerte o te las quema como esta que las fulminó, o simplemente que deshidrata y como que rompe el agua que está dentro de la suculenta. Ahora aquí, por ejemplo, tengo una Runjoni que estoy batallando para recuperarla, pero vamos bien. Aquí, por ejemplo, puedes ver que está muy deshidratada la pobre. Muy deshidratada porque el sol está pegando tan fuerte últimamente que está secando la tierra y entonces ella no puede absorber el agua que necesita. Ella, cuando te suceda esto, vamos a ver, pues hay que revisar que no sea un problema de raíz, pero ya cuando estás seguro que es una deshidratada, puedes ver que las hojas de exterior están muy feas, pero las del interior van muy bien. ¿Qué significa? Que la suculenta está sobreviviendo y va a llevar el tiempo en el que mejore. No te preocupes, es un proceso paulatino.
es probable que algunas hojas terminen muriendo, ¿de acuerdo? Pero si cuando tú veas que las hojas del centro están bien, no te preocupes, vamos a rescatar la suculenta. Pero hazlo paulatinamente, porque luego venimos y regamos con agua directamente y se quema la planta. Y bueno, no olvides que no es bueno regar durante el tiempo que hace mucho sol. Los riegos por lo general se hacen en la tarde, como a las 6, 7 de la tarde que ya anocheció, para que el sol no queme la planta, no haga efecto lupa y la suculenta puede hidratarse. En esos días que hace mucho sol, puedes cambiar una malla sombra, a lo mejor la tenías del 20-30%, la puedes cambiar hasta por una malla sombra del 70 o 60%. Yo las tengo de 50 y aún así, aunque las tengo en 50%, el sol pega tan fuerte que las lastima. Y otro factor es que si las tienes en el piso, pues es muy difícil controlar la temperatura del piso. Lo mejor siempre es tener tus suculentas arriba de una madera, arriba de una mesa alta. Eso es lo que va a hacer que la suculenta no se queme. Porque a veces muchas de las quemaduras no son una quemadura expuesta, sino es un subidón de temperatura en donde el calor del piso transmite todo ese calor a la maceta y la suculenta lo termina absorbiendo y muchas veces termina pues marchitándose. Espero que te haya gustado este video hablando de temperaturas. Ten mucho cuidado ahora que es otoño, sobre todo si vives en lugares desérticos o si vives en lugares de llanura, porque sin duda vas a batallar con este problema y no queremos perder nuestras bellas suculentas. Yo soy Don Suculento, te mando muchos saludos, muchos abrazos y muchos besos y nos vemos. Hasta la próxima.